para dar inicio. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el laboratorio de muscular. Quizás voy a hacer un breve repaso, ¿verdad? Porque como que hubieron algunas inconsistencias con el video, entonces voy a hacerles un breve repaso y después pues ustedes contestamos las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, permítanme que aquí va pasando. El laboratorio 3 es en relación al tejido muscular. Y el objetivo es describir las características microscópicas de los 3 tipos de tejido muscular que hay, que es el esquelético, el cardíaco y el músculo liso. Entonces, como dijimos, son 3 tipos de tejido muscular, ¿verdad? Todas estas células del tejido muscular están especializadas para la contracción, ¿verdad? Entonces, tienen proteínas que les permiten acortarse y alargarse, ¿verdad? Con fuerza. Y hay 3 tipos y que podemos diferenciarlos estructural, de acuerdo a su localización también. Entonces, tenemos el músculo cardíaco, ¿verdad? Que son células que tienen pues una como ramificación o como se describe quizás células en pantalón. Son células estriadas con un solo núcleo. Vemos también el músculo esquelético que son células cilíndricas y aquí en este caso no le han diagramado muchos núcleos, pero la célula tiene muchos núcleos y es una célula estriada también. Es el músculo esquelético. Y luego el músculo liso, ¿verdad? Que son células ausadas, que son anchas en su parte central y son angostas en los extremos, ¿verdad? Entonces, el músculo cardíaco pues está en las paredes del corazón. El músculo esquelético forma todos los músculos de nuestro cuerpo que ayudan al movimiento, ¿verdad? Junto con los huesos. Y el músculo liso, que en parte está en todos los órganos del tracto gastrointestinal. Entonces, en el caso del tejido muscular esquelético, como ya dijimos, es estriado y forma la mayor parte del tejido muscular del cuerpo. Entonces, está organizado en músculos. Aquí vemos varios músculos del muslo, de la pierna, del abdomen, del brazo, del hombro, ¿verdad? Y que a través de estos músculos se realizan tanto movimientos gruesos como los de caminar, ¿verdad? Bailar, o movimientos finos como los de tocar piano, escribir o la estabilización corporal, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de las células del músculo esquelético? Vaya, acuérdense que la célula es cilíndrica con muchos núcleos de forma oval en su periferia. Aquí hay 4 núcleos. Aquí vemos una gran serie de núcleos, porque si ustedes se recuerdan, estas fibras están hechas por la unión de muchas células blásticas, ¿verdad? Muchos mesoblastos, entonces se van uniendo y van formando una sola fibra. Luego, tenemos que la membrana de la fibra se llama sarcolema, la membrana celular, ¿verdad? Que sería como esta en blanquecina, un poco transparente, ¿verdad? Y en el interior de la fibra, pues está el citoplasma o sarcoplasma, y en él se encuentran esas bandas claras y oscuras, es decir, estas estriaciones de forma alternada, ¿verdad? Por eso es que recibe el nombre de estriado. Y que la fibra muscular internamente está compuesta por la miofibría, ¿verdad? Que son son miofilamentos pues, organizados en pequeñas estructuras que también pues vamos a ver más adelante su nombre.
Recordemos que el tejido muscular esquelético está unido a los huesos y es voluntario. La mayoría de sus movimientos son controlados conscientemente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se organiza el músculo esquelético? El músculo, acuérdense que está rodeado de capas de tejido conectivo. Entonces, la capa que rodea el músculo en su totalidad es el epimicio. Es el que rodea el músculo en su totalidad. El epimicio es como el de más afuera, ¿verdad? Obviamente es un tejido conectivo pues muy fuerte, ¿verdad? Luego, el músculo está formado en fascículos, que son agrupaciones de entre 10 a 100 fibras. Entonces, todas estas divisiones que ustedes ven aquí, ven que son los fascículos. Entonces, aquí se ha sacado un fascículo. Cada fascículo está rodeado por también una capa de tejido conectivo, que en este caso se llama perimicio. Perimicio, ¿verdad? Es la capa de tejido conectivo que envuelve el fascículo. Y cada fascículo, como dijimos, está compuesto de entre 10 a 100 o más fibras, ¿verdad? Entonces, cada una de estas que vemos acá, estas agrupaciones son fibras musculares. ¿Y por qué tiene estas chiquitas? Porque estas chiquitas son las miofibrillas, ¿verdad? Entonces, la fibra muscular, que está compuesta de miofibrillas, está cubierta también de una capa de tejido conectivo que es el endomisio. Acuérdense que el tejido conectivo ayuda a que los órganos reciban su irrigación, su inervación, ¿verdad? Ahora vemos acá, estas son imágenes de realmente, bueno, no son miofibrillas, ¿verdad? Sino que estas son fibras musculares, cada una de estas. Y recuerden ustedes que los núcleos de las células siempre se tiñen intensamente. Entonces aquí en este caso, miren, está señalando los núcleos. Voy a hacer un acercamiento. Aquí vemos en esta imagen, está señalando el núcleo de la célula. Todos estos puntitos son núcleos de la fibra. Como estas células tienen una gran cantidad de núcleos, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. Entonces, todos estos son núcleos. Y aquí tenemos uno bien cerquita, ¿verdad? Es un núcleo, pero realmente todos estos que ven acá, teñidos intensamente, son núcleos también. Muy bien, entonces aquí está mostrando o señalando los núcleos de la fibra muscular. Ahora, ¿cómo está organizada la miofibrilla? Aquí tenemos la fibra muscular, el sarcolema que se ha levantado, ahí van los músculos, ¿verdad? Aquí está la fibra. Y recuerdan ustedes que hay una invaginación del sarcolema, que es este amarillo, que es el túbulo T, que atraviesa toda la fibra, ¿verdad? Y esta red verde de sacos membranosos sería el retículo sarcoplasmático. Y que el retículo sarcoplasmático en la zona contigua del túbulo T forma cisternas, que son estos engrosamientos. Entonces el túbulo T con las cisternas forman la tríada, ¿verdad? Estamos hablando de aquí, el túbulo T es el amarillo, las dos ensanchamientos que están a la par en las cisternas, ¿verdad? Entonces forman una triada. Y las otras estructuras que vemos aquí son las mitocondrias, pues, ¿verdad? Que lo necesitan. Ahora, cada uno de estos son las miofibrillas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que las miofibrillas están formadas de miofilamentos o de proteínas, que son las proteínas de la contracción? Y hay dos tipos de filamento, ¿verdad? El filamento grueso, que en este caso es este como rosadito, y el filamento delgado, que es este azulito, ¿verdad? Ellos están organizados en estas unidades contráctiles básicas
que se llama sarcómero. Acuérdense que un sarcómero va de una línea o disco Z, esta que ven en zigzag, a otra línea o disco Z. Entonces, estos son los límites del sarcómero, ¿verdad? El sarcómero, ¿verdad? Presenta unas zonas que son más oscuras y unas zonas que son más claras. Entonces, la banda A, que es la central, en donde hay alternados filamentos gruesos y finos, es la zona más gruesa. Toda esa zona se llama banda A, ¿verdad? A los lados de la banda A, que son las zonas claras donde solo vemos filamentos finos, a esas son las banda I, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos esta zona de acá sería la banda A y la zona de los lados sería la banda I. Acuérdense que el filamento grueso está compuesto de miosina y el filamento delgado está compuesto de actina, troponina y tropomiosina, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el sarcómero va de línea o disco Z a la otra línea o disco Z, que la porción más oscura en el centro del sarcómero es la banda A, en donde están alternadas filamentos finos y gruesos. Y las zonas claras que están hacia los lados se llama banda I. Ahora, dentro también hay otras como segmentos, ¿verdad? Que no estaban diagramados en el otro. Entonces, la zona pequeña central, donde solo hay filamentos gruesos, se llama zona H. Es esta sección central donde solo hay filamentos gruesos. Vamos a tratar de dibujarlo, pero quizás vamos a buscar un color oscuro. Vale, entonces, esta sección de acá, donde solo hay filamentos gruesos, esa es la zona H. Ah, no, perdone esto, a todo esto de acá. Esto me faltó. Sí, hasta aquí. Toda esa zona, qué barbaridad. No puedo dibujar. Toda esta zona es la zona H, ¿verdad? Dentro de la banda A. Porque vean ustedes, la banda A va desde acá hasta acá. Esa es la banda A. Dentro de la banda A, en el centro donde solo hay filamentos gruesos, es la zona H. Y en el centro del sarcómero pasa la línea M. ¿Verdad? Entonces, la línea M es la que está justo aquí, en el centro del sarcómero. No, este mouse no me ayuda a hacer dibujos aquí definitivamente. Muy bien. Entonces, esas digamos que son las otras zonas que nos hacía falta, ¿verdad? Dijimos, el sarcómero va de disco Z a disco Z. La parte central más oscura en donde abarca la superposición de las fibras de los miofilamentos, los delgados y los gruesos, es la banda A. Las zonas claras de los extremos es la banda I, ¿verdad? El centro donde no hay filamentos delgados se llama zona H. Y lo que une a todos los filamentos gruesos es la línea M. Esos son como los componentes o zonas del sarcómero, ¿verdad? Ahora veamos el tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético también es estriado porque vemos a las estrías, ¿verdad? Ya que la organización de las proteínas contráctiles es igual, que forman bandas claras y oscuras, entonces por eso también es estriado.
Es rítmicamente contráctil. Ya dijimos que tiene automatismo, que es que él solito va generando las señales para que se contraigan las células. Y se encuentra en el corazón y las venas pulmonares. Este tejido pues tiene otras características. Aquí en esta imagen podemos ver los núcleos y hay otras características que la unión entre una célula y otra son discos intercalares. Así se llaman, discos intercalares, que son estas rayitas. Esa unión es lo que les permite a las células contraerse al unísono, ¿verdad? Todas al mismo tiempo. Vemos los núcleos, que son los que se tiñen intensamente. En este caso, las células solo tienen un núcleo, ¿verdad? Y lo otro que podemos destacar, ¿verdad? Es que las células están en Y, tienen esta bifurcación o esta separación, ¿verdad? Por eso se escriben en Y o en forma de pantalón, porque tienen esa ramificación. Entonces, aquí vemos otra imagen donde podemos ver células uninucleadas con las ramificaciones. El núcleo es grande, es ovoide, ¿verdad? Como lo vemos en las fotografías, a veces dice que está en la parte central, ¿verdad? Aquí tenemos las estrías, aquí tenemos las ramificaciones y tenemos el núcleo ovalado grande en posición central. Aquí tenemos, miren, las estrías, la alternancia de zonas oscuras y claras, un solo núcleo central y los discos intercalares, ¿verdad? Que es la unión de una célula con otra. Entonces, los discos intercalares, como les mencioné, es una estructura especializada, ya que las fibras adyacentes se unen de forma transversal mediante prolongaciones, que son estos discos intercalares. Si ustedes ven, son como que si fueran dedos entrelazados, ¿verdad? Estas como interdigitaciones, ¿verdad? O prolongaciones lo describe, ¿verdad? Porque son prolongaciones de una fibra que se van entrelazando con las prolongaciones de la otra fibra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de unión hay ahí? Hay uniones de desmosomas, uniones de adherencia y uniones comunicantes, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, los desmosomas, los de adherencia y las comunicantes. Acuérdense que son las comunicantes, que son estos mismos tunelitos que permiten el paso de la información de una membrana a otra, ¿verdad? Entonces, si el potencial pasa por una membrana, inmediatamente pasa a la otra y entonces así las células se activan al unísono. Y las demás uniones, pues lo que ayudan es a mantenerse unidas, ¿verdad? Para contraerse todas al mismo tiempo. Muy bien, aquí tenemos nuevamente los discos intercalares. Vemos estas prolongaciones, ¿verdad? Son altamente especializadas y esto hace que tengan un acoplamiento eléctrico, lo que dijimos, ¿verdad? Que si están pues unidas, todas se van a contraer al mismo tiempo. Y que en estas uniones las membranas, ¿verdad? Están unidas, ya dijimos, por desmosomas, uniones de adherencia, ¿verdad? Y otro que vimos, ¿verdad? Que son las uniones comunicantes. Entonces vemos que por eso es que se nota esta unión entre una célula y otra. Esto es algo que no tiene la fibra esquelética. Si ustedes se fijan, los cilindros de las fibras esqueléticas no se unen unos con otros, pero las cardíacas sí. Ahora el tejido muscular liso, ¿verdad?
este es liso porque no posee estrías. Está en el sistema vascular, es parte de las paredes de las grandes arterias y venas. Es parte también del tracto digestivo. Aquí tenemos las capas de tejido muscular. La mayoría tiene 3 capas de tejido muscular. Si ustedes notan, cuando se diagrama el tejido muscular, normalmente se describe así, con estas como rayitas. Es que esta es la carne de las reses que consumimos, ¿verdad? El músculo. El músculo pues es el que puede como deshilarse, ¿no? Entonces, siempre se ven como esas como banditas dentro del tejido, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes lo pueden ver así. Y luego, el otro lugar en donde está presente el tejido muscular liso, es en el útero, ¿verdad? Es el encargado de la contracción de cuando ya se está en labor de parto, ¿verdad? Ahora, el músculo liso son células largas, delgadas, que ya dijimos que forma de uso, es decir, que la parte central es ancha y sus extremos son más angostos o porque terminan en punta. Cada célula tiene un solo núcleo, es grande y ovoide, ¿verdad? Y y pues está compuesto siempre del sarcolema y el sarcoplasma, y pueden ver ustedes acá que estas fibras también tienen uniones comunicantes, esos canalitos, porque ellos también se contraen de manera rítmica. Por ejemplo, cuando están haciendo la digestión, pues todas al unísono tienen que contraerse al mismo tiempo para mezclar el alimento con los jugos gástricos, ¿verdad? Y ven luego ustedes la organización de las proteínas contráctiles, ¿verdad? La actina y la miosina forman más bien una red. Y estas son las fibras cuando están contraídas. El núcleo se hace en forma de espiral, ¿verdad? Y las fibras pues contraen las células. El músculo liso forma la pared de las arterias y venas, como ya dijimos, la pared de órganos huecos, va desde el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta llegar al ano. También forma la pared de la vejiga, ¿verdad? Que son órganos huecos y es involuntario. Aquí vemos este corte, aquí hay 2 capas de músculo liso. Las fibras pueden ordenarse, ¿verdad? En sentido circular o en sentido longitudinal. Las fibras que están en sentido circular, pues lo que hacen es cerrar el tubo, ¿verdad? Porque contraen la abertura, y las fibras longitudinales lo acortan en su longitud. Entonces, de esta manera hacen un movimiento, pueden hacer movimientos de propulsión, es decir, mueven el alimento en determinada dirección. Y es un tejido involuntario. Aquí vemos las fibras del músculo liso, un solo núcleo, células alargadas, ¿verdad? Con sus extremos delgados, ¿verdad? Vemos ahí las fibras y vemos los núcleos, que siempre son las zonas que están teñidas intensamente. Entonces, este es un núcleo, ¿verdad? Aquí está que las células están rodeadas de perimicio, que es el tejido conectivo que rodea las fibras, ¿verdad? Aquí también tenemos tejido muscular. Estas son fibras longitudinales y estas son fibras transversales, ¿verdad?
Y vemos que lo que se tiñe intensamente siempre son los núcleos. Aquí este circulito que está más intenso teñido es un núcleo. Este es un núcleo. Todos estos chiquitillos aquí son núcleos. Y aquí tenemos los 3 tipos de tejido muscular. Este sería el tejido muscular esquelético, fibras cilíndricas, miren, se ven fibras que están pues paralelas, están cercas unas de otras, y los núcleos, ¿verdad? Este sería el cardíaco, ven que tienen estas separaciones por las ramificaciones y sus núcleos pues son como más grandes. Y vemos aquí el músculo liso. Vean que no tiene las estrías, por eso su tinción pues sería como más clara, más uniforme el color, ¿verdad? Y los núcleos grandes también. Con eso terminamos esta presentación. Entonces, en este momento, yo voy a compartir el manual para que ustedes puedan contestar. Muy bien. Entonces, en el ejercicio 1, debemos identificar las siguientes estructuras, dice, del músculo. Lo único que aquí va a ser un poco difícil este dibujo. Este es el dibujo, ¿verdad? Así, tal vez sin ver, como ustedes ya los tienen, ¿verdad? Empecemos, vamos a empezar de lo más externo a lo más interno, ¿verdad? Entonces, esta capa que está aquí señalada, que es esta capa, ¿cómo se llama? ¿Qué literal es? El A, el B, el C, el D, el E. ¿Pueden participar, jóvenes? Literal A. Es el literal A. Muy bien. Este es el literal A. Este es el que rodea todo el músculo. Es el epimicio, ¿verdad? Es el epimicio. Muy bien. Ahora veamos esta otra capa que está en el interior de todo el músculo. Siempre es la capa de tejido conectivo. ¿Cuál sería esa capa? ¿Qué literal es? No, ¿Sí? literal B. Es el literal B. Así es. Muy bien. Así es. Ahora, el literal B, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Es el tejido, el perimicio, ¿verdad? El que rodea cada fascículo. Ahora, dentro del fascículo hay otra capa de tejido conectivo, que es la que estarían señalando acá, dentro del fascículo. Ese, ¿cuál es? ¿Qué literal es? Literal C, el endomicio. El literal C, el endomicio. Muy bien. Este es el literal C, el endomicio. Muy bien. Entonces, aquí arriba, digamos, nos han señalado, serían las capas de tejido conectivo, ¿verdad? Propiamente. Pero si ustedes ven aquí abajo, nos están señalando en sí la estructura. Entonces, en el caso de esta estructura más grande, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería esa? Esta estructura que tenemos aquí dentro del músculo, ¿cómo se llama todo esto? Sería siempre el perimicio. No, vaya,
aquí ya no estamos hablando solo del tejido, sino que aquí ya está señalando pues toda esta estructura, porque el tejido estaba señalado aquí con el B. Entonces aquí, ¿qué nos está preguntando? Todo esto, ¿cómo se llama esto? En lo que se organiza el músculo. Fascículos. Exacto, fascículo, ¿verdad? Entonces sería el literal, el fascículo es el literal D, ¿verdad? Y aquí nos está señalando esta estructura, no la capa de tejido conectivo, porque si ustedes ven aquí, no está señalada ninguna estructura, sino que el material que rodea acá. Pero aquí abajo sí nos está señalando esta estructura. ¿Esa cuál es? ¿Esta cuál es? Que está El dentro del sarcolema. fascículo. Ajá. El sarcolema. Pero sí, cabal, el sarcolema. Es que lo que... Sí está. Pero sí, ese sería el sarcolema. Aunque para mí también fuera válido, jóvenes, si es la miofibría o la fibra muscular, ¿verdad? Ajá, eso le iba a decir, licenciada, porque me... Sí, ajá. Ajá, sí. Y es que a mí me han pasado una clave, pero es diferente. Pero ajá, entonces este bien puede ser la F o la E. Uy, pero no se va a ver. Ahí está, la F o la E. Bueno, así dejémoslo. Ahí está. Y en el caso de esta, ¿cuál sería? Ah, es que le ha puesto miofibría o fibra muscular. No, no, no. No, aquí esta solo sería la miofibría. Ah, pues no, entonces no. Va, entonces aquí, quizás habría que corregir, ¿verdad? Porque, yo no sé por qué. Ahí después les voy a pasar esto, pero lo correcto es esto, miren, jóvenes. Lo voy a guardar y después lo voy a pasar por WhatsApp. Vale, miren. El F sería el sarcolema, porque no, si no es el sarcolema, tiene que ser la fibra muscular, ¿verdad? Tendría que ser la fibra muscular esquelética. Y de lo que está compuesta la fibra muscular son las miofibrillas, ¿verdad? Que es esta más pequeña. Entonces, esta es la E, ¿verdad? Esta es la miofibrilla, la E. Y la F es la fibra muscular, o perdón, el sarcolema. Aquí tendría que ser sarcolema o fibra muscular. Claro que en el examen pues se les va a poner lo correcto, ¿verdad? Y aquí acuérdense que lo que nos hace falta es, vaya, las 3 capas de tejido conectivo se extienden y forman esta estructura. ¿Cómo se llama, jóvenes? Que esa sí no lo dije cuando hice el repaso. ¿Cómo se llama? Tendón. El tendón, así es. Este es el literal H. Y este, ¿qué sería entonces en lo que se fija el tendón? El G. Hueso. El hueso. Muy bien, el G. Vale, muy bien. Vale, vamos al otro ejercicio. Aquí en este caso son las estructuras del sarcómero, ¿verdad? Vale, entonces aquí tenemos que fijarnos a dónde exactamente es que señala cada flechita, ¿verdad? Porque unas flechitas señalan a una sección, otras flechitas señalan a una estructura determinada, ¿verdad? Vale, entonces tenemos aquí primero este cuadrito de acá que nos señala uno de los límites del sarcómero. ¿Qué letra sería?
Literal A. Así es el literal A. Muy bien. Porque nos está señalando el disco Z. Vean, aquí directamente nos está señalando el disco Z, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí tenemos estos, los extremos, ¿verdad? Nos está señalando estas zonas de los extremos. Miren que es la zona clara. ¿Cuáles serían esas? ¿Qué literal serían? C. El literal C, la banda I. Muy bien. Ambos son el literal C. La banda I. Muy bien. Vean que está señalando a este como corchetío, ¿verdad? Porque está señalando a toda esa sección. Ahora, vean ustedes aquí, este cuadrito está señalando toda la porción oscura. Toda la porción oscura. ¿Ese qué literal es? Toda la porción oscura del centro del sarcómero. Literal B. Es el literal B porque es la banda A. Muy bien. Y este de otro lado me está señalando solo la zona en donde hay filamentos gruesos. ¿Esa cómo se llama? Zona H. F. Es la zona H, entonces es el literal F. Muy bien. Y esta que me está señalando aquí, esta estructura central, esta pequeña parte que une los filamentos gruesos, ¿esta cómo se llama? ¿Qué literal sería? E. El E. Línea M. Exacto, es el literal E, la línea M. Muy bien. Y la D, pues aquí está de más, ¿verdad? Porque aquí le ha puesto el nombre, ¿verdad? Aquí tendría que haberle quitado el nombre si quería que pusiéramos el D. Entonces este está de más, ¿verdad? Pero entonces en eso tienen que fijarse, jóvenes, qué es lo que está señalando la flechita. Ahora vamos al ejercicio 3. En estas microfotografías, ¿qué es lo que nos está señalando? Los núcleos. Estas estructuras son los núcleos de las células, así es. En el ejercicio 4, ¿cuáles son las estructuras señaladas en las imágenes del músculo cardíaco? Vaya, en este caso, esta primera, ¿qué nos está señalando aquí? Núcleos. El núcleo, así es. Muy bien. ¿Y aquí qué nos está señalando esta flechita? Esa zona transversal gruesa. ¿Cómo ¿No se llama? sería canalículos? No. Discos intercalares. Exacto. Acuérdense que son componentes del músculo cardíaco. Son discos intercalares. Muy bien. Son discos intercalares. Acuérdense que es la unión entre una fibra en una célula cardíaca y otra. Estas no están en los demás tejidos, ¿verdad? Entonces, así es como las pueden ustedes identificar. Entonces, por ejemplo, esta imagen les pueden preguntar por el nombre de una estructura señalada o por el tipo de tejido que es. Entonces, ¿cómo identifican qué es tejido cardíaco, qué es tejido muscular cardíaco? Primero, las rayitas, que demuestran que es un tejido estriado. Luego, los núcleos grandes y uno por las células. Si ustedes identifican una célula en total y ven que solo tiene un núcleo, y luego los discos intercalares. También lo otro es la ramificación, pero aquí no mucho se entiende cuál es la ramificación. Pero esas son características que ustedes tienen que fijarse para contestar la respuesta correcta. Vaya, que en este caso este es músculo liso, porque ven que no tiene nada de estrías, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman las estructuras que se están señalando aquí? Núcleo. Aquí este es el núcleo, ¿verdad?
este es el núcleo. Quizás vamos a, aquí, vamos a poner núcleo. Núcleos, porque son 2. Y ese sería todo entonces. Hasta aquí llega, jóvenes. Sí, ¿verdad? Ok, va. Entonces aquí terminamos la práctica del tejido muscular. Voy a guardar este archivo y se lo voy a pasar. Ok. Ahora tenemos que continuar con el tejido nervioso, pero ¿qué les parece un pequeño receso de unos 10 minutos? Así es que quizás voy a dejar de tener la grabación.